Hola, you knowers. Zulay Rodríguez le acaba de decir traidor al presidente José Raúl Mulino, pero no porque traicionó a Ricardo Martinelli, que eso es lo que todo el mundo comenta, sino que traicionó a su gran amigo Vladimir Zelensky o Volodymyr Zelensky. ¿Qué significa Vladimir? Para los que me dijeron la vez pasada que no debo decir Vladimir, pero es que Volodymyr es Vladimir. Pero bueno, ¿qué les parece? Mulino le dio la espalda a Zelensky y ordenó a su representante de la ONU abstenerse de votar a favor de Ucrania, a pesar de que el año pasado se reunió con el dictador ucraniano y hasta le abrió una sede diplomática en Panamá, cuando nunca aquí en Panamá la gente ni siquiera sabía dónde quedaba Ucrania, y le vamos a abrir una embajada, una sede diplomática, porque es parte de la narrativa del gobierno de Mulino, que está demasiado alineado con Estados Unidos. Lo demostró en el ocaso del gobierno de Joe Biden y la impresentable Kamala borracha Harris y Anthony Blinken, el guerrerista. Lo demostró alineándose con Ucrania, por supuesto, y también, por supuesto, también estrechándole la mano y diciendo que va a hacer una embajada aquí en Panamá para los ucranianos. Imagínate eso. Imagínate, es un gobierno que es en estos momentos ilegítimo, porque tenía que haber elecciones en Ucrania, pero como Zelensky dice que está en guerra, no las convoca y sabe que no está popular en Ucrania y que no lo quieren y que no va a ganar. Pero él insiste en quedarse pegado al poder. Y dice Zulay Rodríguez lo siguiente: más traidor imposible. El presidente José Raúl Mulino instruyó a su representante en la ONU para abstenerse de votar a favor de Ucrania, a pesar de que el año pasado se reunió en Washington con el dictador ucraniano y hasta le abrió una sede diplomática en nuestro país. Mira tú cómo es la cosa, dice Zulay. Aquí el presidente Mulino rofea, amenaza e intimida a los periodistas. Y no solo a los periodistas, intimida a los trabajadores de la construcción, a los educadores, a los médicos, a los gremios educativos, a todo el que protesta y el que está en contra de alguna cosa que dijo o hizo el gobierno de Mulino. Primero, que nos cataloga a todos como terroristas. Increíble. Porque estamos en desacuerdo con algo, ya somos de izquierda, porque toda la derecha está con él. Pregúntale tú a Mulino si Trump, Marco Rubio, que son ultracapitalistas, ultraderecha, ¿verdad?, tirando a neoliberal, conservador a morir, nacionalista a morir, Estados Unidos para los estadounidenses, no quieren migrantes. O sea, más derecha que eso, imposible, Donald Trump. Y todo el que está en contra de él es de la izquierda, pero el que te está haciendo más daño es la derecha y la izquierda de Petro, de Venezuela, de Maduro, de Petro en Colombia, ¿verdad? De Boric en Chile. Bueno, Boric no, porque Boric es un rarísimo. De Lula da Silva, de Xiomara Castro, de Daniel Ortega, de Díaz Canel en Cuba. Son los primeros que se han alzado en contra del imperialismo y han apoyado al gobierno de Mulino. Pero Mulino no necesita ayuda, lo ha dicho claramente. Yo no necesito acompañantes en este viaje. Yo voy solo y yo hablo solo sobre el tema del canal de Panamá. Como si él fuera el dueño del canal y él representa al canal. Como si a nadie más le tiene que importar esta discusión que solo a él. Mira cómo anda de equivocado el norte de este gobierno. Equivocado totalmente. Le están boicoteando el mandato al presidente de la República. Mira tú cómo es la cosa. Aquí el presidente Mulino rofea, amenaza e intimida a los periodistas, pero en la ONU le da la espalda a su adorado Zelensky, lo dice de forma sarcástica, con quien el año pasado estaba de paños y manteles.
muy bravucón con los nacionales, pero cuando tiene que ponerse los pantalones a nivel internacional, se abstiene de apoyar a sus aliados. ¿Y por qué lo hace? Bueno, la lectura que le doy yo a esto es simple. No ganó Kamala Harris, es que no iba a ganar de ninguna manera. Pero bueno, parece que alguien le dijo a ellos, bueno, sí, y Mulino ve CNN, Fox, BBC, 100% derecha. Está alineado con la derecha, aunque estos medios son progres, son woke, globalistas. Parece que alguien no le dijo a Mulino, no le explicó a Mulino que no iba a ganar Kamala Harris. Y él iba 100% seguro. Iba segurito que iba a ganar Kamala Harris y que íbamos a seguir con la embajada y vamos a poner una base militar aquí ucraniana y todo no sé qué iban a hacer aquí. No salió así. Entonces, como no salió así y Panamá tiene que hacer lo que Estados Unidos dice, para que no se vea muy radical el cambio de ir en contra de Ucrania, a la cual le abriste una sede diplomática, dice, me abstengo y soy neutral. Ahora Panamá es neutral. Porque Estados Unidos votó en contra de la resolución de la ONU. Porque Trump votó en contra de apoyar a Ucrania. Y ganó la mayoría de los países apoyando a Ucrania, por supuesto. Pero ¿qué caso da si Estados Unidos votó en contra? Eso se cae. Eso se cae. Y es lo que digo. Lo que diga la ONU no vale nada si Estados Unidos no la apoya. Raúl Mulino lo entendió, lo sabe y por eso tocó me abstengo. Esto es todo. Esto es todo. Y quedamos como unos parrampampanes nuevamente internacionalmente. Mal. Por ahí van a decir, no, porque el artículo tal no me gustó, porque el punto, porque la coma, porque el punto y coma, por los dos puntos, por la mayúscula, por la tilde. No, papi. Esto es así. Es más sencillo de lo que tú piensas. Papi USA votó en contra y estos que le abren embajada para no votar a favor y para no votar en contra, me abstengo. Una vez más, haciendo un ridículo internacional Panamá. You know,